Bueno gente, mi nombre es Karina, estamos acá en Taller Caricantero, Buenos Aires, Argentina. El día de hoy hago este video para mostrarles más o menos cómo es que saco el molde de una muñeca sin tenerlo. Ahora estoy preparando el molde para hacer esta muñeca. La vez anterior hice el molde de la niña de unicornio, que fue otro sistema, después voy a explicar cómo es ese. En este caso usé un sistema de proporciones. Como acá a la muñeca no se le ven las manos, tuve que buscar otra imagen de la misma muñeca, que en este caso es un modelo, un peinado distinto, con vestido distinto, pero se le ven las manitos y las piernitas por completo. Esta otra me va a ayudar a hacer el molde de la muñeca para hacer esta. Después la ropita es lo que cambia y el peinado. Entonces, cuando estaba haciendo el molde, empecé a tomar proporciones para ver en relación a la cabeza cómo es el cuerpo de grande, en relación a la cabeza el tamaño de las manos, el largo de los brazos, el ancho, todo en relación al tamaño de la cabeza. Acá obviamente como la muñeca está vestida, me tuve que imaginar más o menos cómo sería el cuerpito que lleva debajo del vestido. Entonces lo que hice fue armar más o menos así una base, que yo sé que hasta ahí va el vestido. Bueno, entonces lo primero que medí fue la cabeza. En este caso, ahora voy a sacar una fibra para marcar un poquito mejor. Ahí está. En este caso mido con esta herramienta, pero si ustedes no tienen esta herramienta, agarran una regla directamente y con ella miden. Acá la cabeza, la circunferencia de la cabeza sería hasta acá, todo esto. Entonces mido desde donde arranca la cabeza, ojo, desde donde arranca la cabeza, no el peinado. Ella tiene un peinado alto, el peinado no hay que medirlo, ¿sí? En este caso la nena sí tiene la circunferencia de la cabeza y termina ahí más o menos. No, ni siquiera termina donde está el moño, termina un poquito antes la cabeza. Bueno, entonces medimos el alto de la cabeza. En este caso la nena me mide 6 centímetros la cabeza. Entonces veo, esto es mucha observación, veo que de los 6 centímetros de la cabeza a los 3 centímetros me pasa la línea del flequillo. Entonces tenemos los 6 centímetros de altura y a la mitad de la cabeza me pasa el flequillo. Entonces acá ya tenemos bien definida el flequillo y el resto de la cara. Ahora, si yo me voy a fijar proporciones más o menos en base al cuerpito que dibujé, vamos a observar que el alto de la mitad de la cabeza es igual al alto del cuerpo. O sea que acá el alto de mi cabeza midió 6 centímetros, por lo que la cara va a medir 3 centímetros y el flequillo 3 centímetros. Si yo sé que el alto del cuerpo es igual a la mitad de la cabeza, va a medir 3 centímetros también. Entonces acá tenemos 3 centímetros. Acá tenemos otros 3 centímetros que son de la cara. Y acá tenemos otros 3 centímetros que son del flequillo. Estos 3 centímetros más 3 hacen los 6 centímetros que marcamos originalmente, que medimos al principio. Bueno, entonces, ¿qué hice? Remarqué las piernas. Marcamos la pierna hasta el tobillo y del tobillo hasta la punta del pie. Acá, si vamos a medir, ya sea con esta herramienta o con esta otra, vamos a ver que el largo de la pierna es igual a 6 centímetros. ¿Sí? Entonces acá volvemos a la proporción. 6 centímetros. Entonces, tenemos la totalidad de la cabeza. El cuerpo es la mitad de lo que mide la cabeza, la pierna es igual al alto de la cabeza y si yo mido acá, el pie me da 1,5 centímetros. 1,5 es la mitad de 3. Entonces,
Seguimos probando proporciones. 1,5. ¿Sí? Una vez que sacamos más o menos esa relación de todas las partes del cuerpo en relación al alto de la cabeza, bueno, el brazo también mide 6 centímetros en total, que es el alto de la cabeza. Una vez que yo tengo estas proporciones, puedo empezar a hacer la muñeca en el tamaño que me guste. ¿Cómo voy a hacerlo? Como todas estas medidas nos basamos en la medida de la altura de la cabeza, vamos a arrancar haciendo un círculo para la cabeza. Cada una sabe más o menos de qué tamaño quiere que le quede la cabeza. Entonces, agarramos un compás o agarramos algo circular y armamos el círculo. Supongamos, voy a agarrar algo circular. Disculpen. Voy a agarrar algo circular. Supongamos que más o menos esto circular es el tamaño de la cabeza. Entonces yo mido en la que estoy haciendo ahora, por ejemplo, de alto medía 12 centímetros. Entonces, en base al dibujo que teníamos anterior, si nuestra cabeza medía 6 centímetros, teníamos 3 centímetros de cara y 3 centímetros de flequillo. Entonces, si nuestra cabeza mide 12 centímetros, vamos a tener 6 centímetros de cara y 6 centímetros de flequillo. Para el cuerpo, en la muñeca, el cuerpo era la mitad de lo que es la altura de cabeza. Entonces, si acá tenemos 12 centímetros, el cuerpo es la mitad de lo que es la altura de cabeza, o sea que el cuerpo sería de 6 centímetros. ¿Sí? Bueno, ahí vamos con el cuerpo. Ahora, para las piernas, dijimos que el largo de la pierna es igual al alto de la cabeza. Entonces, si nuestra cabeza tiene 12 centímetros, vamos a hacer una pierna de 12 centímetros de largo. Esto mediría 12 centímetros. Si el pie, que habíamos dicho que mide 1,5, que es una cuarta parte de lo que es la cabeza, entonces una cuarta parte quiere decir que si yo divido la altura de cabeza en 4, me va a dar esta medida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esta medida en 4 para que me dé la medida del alto del pie. Si yo tengo 12 acá, la mitad es 6 y la mitad es 3. Entonces, una cuarta parte de la altura de cabeza, en este caso, va a ser 3 centímetros. Entonces, así vamos a tener los 6 centímetros de flequillo, los 6 centímetros de cara, los 6 centímetros de alto del cuerpo, 12 centímetros de alto de la pierna y 3 centímetros de alto del pie. Bueno, una vez que ya tenemos estas bases, que acá se los estoy haciendo en un papel chiquito, en el caso de que la muñeca tenga estas proporciones, no me va a entrar en el papel. Entonces voy a tener que unir varios papeles o agarrar un papel de moldería, de esos que son mucho más grandes, para hacerlo. Acá se los estoy haciendo chiquitos para que se vea bien en la pantalla. Ahora, habíamos dicho que el brazo es igual al alto de la cabeza. Entonces el brazo en total también va a medir 12 centímetros, que es el alto de la cabeza. Entonces vamos a tener la manoplita, en este caso la muñeca tiene una manoplita. Bueno, así es como más o menos ya tenemos la base para armar el molde de nuestra muñeca. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que acomodar las formas del molde según el diseño que tenemos para hacer. Por ejemplo, acá dibujé el brazo recto, pero en esta muñeca ambos brazos tienen una pequeña curvatura, entonces toca trasladar todo lo que marqué haciéndole la curvatura como uno quiere, que nos quede siempre del mismo tamaño. Ahora, con respecto al ancho de las piernas y de los brazos, en este caso el ancho del brazo es de medio centímetro y el ancho de la pierna es de 1 centímetro. Si
Si yo tomo 1 centímetro como medida de referencia de lo que tenemos acá, el ancho es 1/6 parte de lo que es el alto de cabeza. El ancho de la pierna es 1/6 parte de lo que es el alto de la cabeza. Eso quiere decir que yo el alto lo divido en 6, me va a dar el ancho de la pierna. Y como el ancho del brazo es la mitad de lo que es la pierna, cuando tenga el ancho de pierna vamos a tener que dividirlo a la mitad para saber el ancho de brazo. Si acá tenemos 12 centímetros de alto, entonces el ancho de mi pierna lo divido por 6, me da 2 centímetros. Entonces el ancho de mi pierna va a ser de 2 centímetros. Si el ancho de mi pierna es de 2 centímetros y el brazo es la mitad de lo que es la pierna, entonces el ancho de mi brazo va a ser 1 centímetro. Bueno, ya tenemos el ancho, el largo, le vamos a dar la forma según la muñeca. El piecito lo mismo, en este caso la muñeca tiene un piecito con una curvatura hacia adentro, supongamos que viene hasta acá, viene con una curvatura hacia adentro y ahí nos quedaría el piecito. Igual este molde no es el de la muñeca que tengo que hacer, pero para que se den cuenta más o menos. Ahí está. Entonces tenemos el cuerpo, la pierna, el brazo y la cabeza. En la cabeza acaba el flequillito. Al cuerpo le tenemos que agregar el sector donde le vamos a agregar el cuello. En este caso ella no tiene cuello. A ver si lo vemos acá mejor. No tiene cuello prácticamente, sale directamente el cuerpo. Entonces tenemos que agregarle una porción para poder agarrar la cabeza al cuerpo. Por eso es que en este modelo ustedes ven que le hice así una linita, que le hice este sector. Eso es lo que va a ir detrás de la cabeza para poder coser la cabeza al cuerpo. Entonces hice que fuera más o menos hasta la mitad de la cabeza para que tenga un buen soporte. Porque como la nena lleva un peinado medio pesadito, para que la cabeza se soporte bien, le hice esta formita. Entonces la cabeza por detrás va cosida a esto. Después tenemos el cuerpo y bueno, el resto sería con respecto a lo que es la costura, hay que dejar un margen de costura. Si nosotros cortamos esto así a 1 centímetro, cuando lo vayamos a coser por adentro nos va a quedar extremadamente chiquito. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que pensar cómo el espacio, la cantidad de centímetros que tenemos que dejar de margen para poder coser y que cuando lo demos vuelta nos quede de este tamaño, porque esto es como nos tiene que quedar después de cosido. O sea que si yo, por ejemplo, tengo el bracito este que me da 1 centímetro, supongamos que el bracito es así, ahí está. Una vez que ya tengo todas estas piezas, las corto, me quedaría el moldecito así, supongamos del bracito. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un nuevo molde agregándole el margen de costura. Que el margen de costura es aproximadamente medio centímetro todo alrededor. ¿Sí? Y entonces, sacamos el moldecito este que fue el primero. Ahí está. Y nos quedaría este otro más grande, que es el que cortaríamos realmente en la tela para después al coserlo y darlo vuelta nos quede como necesitamos el bracito. Lo voy a hacer nuevamente con marcador. Supongamos que este es el brazo que tenemos que hacer, que ya recortamos las piezas y nos dio como resultado este brazo. A este le vamos a dejar medio centímetro de margen de costura, todo alrededor, siguiendo la forma de la pieza. Entonces cuando vayamos a cortar, cortamos todo por acá. Cosemos, porque no cosemos al borde de la tela, cosemos un poquito más adentro y entonces cuando lo damos vuelta nos queda esta pieza original. Bueno, espero que esto les sirva, les explico hasta acá nada más.
Más adelante voy a seguir explicando un poco más de detalles sobre cómo sacar los moldes para que ustedes puedan sacar los moldes de la muñeca que necesiten hacer. Hay otra forma que bueno, es la del unicornio, que ya les voy a explicar más adelante. Y espero que les sirva, gente. Todo esto es para que ustedes puedan realizar sus proyectos y que no se vean dificultados porque les falta una herramienta, porque les falta un material, porque les faltan los moldes en este caso. La idea es que puedan hacer el trabajo que ustedes necesiten. Bueno, sin mucho más que decir, les mando saludos. Les pido que me regalen un like, que se suscriban a nuestro canal y que comenten sobre qué otro tipo de materiales les gustaría aprender, sobre una técnica, sobre un personaje, sobre lo que necesiten. Este canal está hecho para ustedes, así que bueno, nos basamos en todas las sugerencias que ustedes nos ofrezcan. Bueno, esto es todo por este video, nos vemos la próxima, bye.